buenos días, querido y amado televidente. Feliz Navidad para todos. Ya inició el mes de la fiesta. Y yo me fui de fiesta, don Luis. National Project, un proyecto televisivo, cátedra en la televisión con los maestros Miguel Cabrera, Luis Ulloa, quien el tapón lo tiene agarradito por ahí, Luis Montero y su servidora Luisa Luciano. Hoy tenemos el tema neoliberalismo, revolución industrial, pero lo que le compete a la República Dominicana y América Latina. Así que el profesor hoy no voy a poder atacarlo mucho, lo voy a dejar suavecito. Muchas gracias, Luisa, por esa presentación. Agradezco tus palabras, pero este tema es de mucho debate, aunque tú no quieras, ¿sí? Porque vamos a tratar hoy temas que son de actualidad y más su influencia en República Dominicana. Es el caso, por ejemplo, de la posmodernidad, del neoliberalismo, de la revolución industrial. Hay algunos televidentes que me han realizado algunas preguntas y han aportado en el sentido de qué temas podemos tratar hoy, es decir, cómo englobarlo dentro de lo que ha sido el desarrollo en el país de la revolución industrial, es decir, cuáles efectos y cuáles consecuencias positivas han traído. También sobre el neoliberalismo que se ha dado, tenido mucha incidencia políticas, sociales y económicas en la nación dominicana. ¿Se considera la República Dominicana neoliberal? La política neoliberal, porque hay que ver qué es el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo es un modelo económico que se basa fundamentalmente en el proceso de estatización de las empresas. Es decir, ¿qué plantean los neoliberales? Que el Estado tiene que poseer el dominio de la gran mayoría de las empresas. Esa política neoliberal se empezó a aplicar a partir de los años 80 y no surgió como muchas de esas teorías que siempre surgen en Europa o Estados Unidos o en los países desarrollados. Así fue que surgió a partir de los criterios y de las políticas aplicadas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y también por Ronald Reagan en Estados Unidos. Pero esa política neoliberal fue difundida, implementada en América Latina a partir de esos años 80, donde nosotros vivimos la llamada década perdida. Es decir, era la época aquella donde la deuda externa había causado todo un revuelo y una inestabilidad en toda América Latina y en República Dominicana. Vale aquí recordar el hecho que sucedió en 1984, aquella revuelta que recuerda Luis Montero y yo, porque tú estabas quizá una niña. No estaba nacida todavía. O no había nacido, pero nosotros sí pasamos por esa amarga situación que se dio en 1984 con el gobierno del PRD y de Salvador Jorge Blanco, cuando esa política que se fue aplicando trajo como consecuencia que se negociara con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y la respuesta que hubo fue de protesta y de represión, donde hubo más de 200 muertos. Es decir, que eso trajo su consecuencia, esa política que se fue aplicando, hasta llegar a un nivel donde esa política fue dominante. Esa política neoliberal aquí ha sido, porque cuando nosotros señalamos que el caso de Leonel Fernández, en el periodo 96-2000, ese proceso de privatización que se llevó a cabo es fruto de ese mismo neoliberalismo que señalaba en ese momento, es decir, ese periodo gubernamental, que las empresas no debían de estar en manos del Estado. Para aclarar al público, neoliberalismo plantea la privatización
Sí. Pero aquí se dio un caso especial que fue la situación con el ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961, y en ese momento Trujillo tenía alrededor de 32 empresas que eran de su propiedad o de sus allegados. Ese proceso que se dio de destrujillización trajo como resultado que esas empresas pasaran a manos del Estado. Por eso el Estado aquí en República Dominicana era un Estado empresario también, porque tenía el poder, en su poder, muchas empresas, es decir, empresas que eran vitales, como la fábrica de cemento, la tabacalera, la chocolatera, molinos dominicanos, es decir, 32 empresas que el Estado manejaba, y que en ese momento, esa política que se aplicó en el periodo 1996-2000, que le tocó gobernar a Leonel Fernández, se trató de que todas esas empresas pasaran a manos privadas. Es decir, el sector privado se vio beneficiado en ese momento por ese proceso que se dio de esa empresa pasarla ya no al Estado, sino a mano privada, a mano en la cual los empresarios la compraron, la adquirieron. Ese fue un proceso que se dio y correspondió con esa política neoliberal que se estaba aplicando en República Dominicana. Es decir, que fue un momento en el cual esa política neoliberal tenía un auge, estaba en auge, y también aquí se implementó con esas medidas. En 1999, que es un tema de actualidad, Aerodón, por ejemplo, que hubo un contrato que se hizo recientemente, el gobierno de Luis Abinader firmó una renegociación o un contrato, ese contrato lo extendió a varios años. Ese problema que se dio en ese momento también de Aerodón, que se creó Aerodón y que Aerodón logró pasar a mano privada, fueron 5 aeropuertos del país que se privatizaron. Es decir, que ese proceso de privatización llevado a cabo por ese gobierno de Leonel Fernández, su primer gobierno, correspondió con esa política neoliberal que fue impuesta. Era que a estos países se le estaba imponiendo esa política, y aquí tuvo esos efectos. Todavía existe esa política de privatización con el gobierno de Luis Abinader, y eso se ve en aquella que vamos a analizar, debemos de un programa completo, dedicarlo a ese tema, ver las alianzas públicas-privadas y también ver el problema de los fideicomisos. Sí. Oye, Cabrera y Luisa, la desaparición de los gobiernos militaristas de los países de América Latina dio como consecuencia que aquí en República Dominicana Trujillo también haya desaparecido. Trujillo tuvo que desaparecer como consecuencia de un momento, una coyuntura histórica, y precisamente detrás de la muerte de Trujillo existieron esos mismos sectores económicos que son los que regulan la economía nuestra. En los países de Europa estaba en agenda una teoría que era la teoría instrumentalista, que consistía esta teoría en que el Estado tenía que no intervenir directamente en lo que es el capital. El Estado tenía que convertirse únicamente en un instrumento regulador, y como el Estado pasó a ser el instrumento regulador, aquí en la República Dominicana Trujillo desapareció. Ahora Trujillo no representaba una corriente neoliberal, porque antes de la época de Trujillo el neoliberalismo estaba en cierre, estaba en proceso de desarrollo. Pero ahí los gobiernos anteriores a Trujillo lo que hicieron fue que centralizaron todo el poder en manos del Estado. Con la desaparición de los gobiernos militares, precisamente el sector privado fue tomando fuerza, y precisamente la capitalización, como usted señaló, Miguel, es un fenómeno que se aplicó en todos estos países de América Latina. Jorge Blanco, Balaguer, Hipólito y Leonel tuvieron que hacer suya esa corriente económica,
Y la crítica que quiero yo hacer a la clase económica y a la clase política de la República Dominicana es que Friedman y otros expertos internacionales traen los principios y lo aplican aquí a la República Dominicana. Y lo que critico es que el empresariado nuestro, independientemente de esa aplicación de esos modelos económicos, no consulta con los sectores económicos nacionales para ver que esos modelos se apliquen y máximamente se reduzca de manera considerable la influencia que esos modelos ejercen sobre la gran población. Esa es la crítica que yo debo de hacer y tengo que hacer. Los antropólogos nuestros, Cabrera, la antropología cultural, la antropología política, los expertos internacionales viven elaborando modelos para imponerse a estos países de América Latina. El Ley-Fair es parte de un modelo fruto de debate y discusiones. Los antropólogos culturales viven estudiando cuál es el modelo cultural, cuál es la música que van a introducir con el propósito de desnaturalizar lo que son los ritmos nuestros, como es, por ejemplo, el merengue, etcétera, etcétera. Hay una serie de ritmos que responden a una corriente internacional que va desplazando y va colocando en un segundo lugar lo que son las expresiones autóctonas nuestras, como es el merengue, como es la bachata, como es el sainete, como es la mediatuna, etcétera, etcétera. Esa es la crítica que yo tengo que hacer a los intelectuales nuestros, a la economía, a los economistas nuestros y al empresariado nuestro, a los Vicini y demás grupos, a los Bonetti y todos esos grupos que no son capaces, con el sector económico nuestro, con los empresarios, con los profesionales nuestros de las distintas áreas, no son capaces de reunirse con ellos para determinar qué modelo, cómo vamos a aplicar este modelo para que afecte mínimamente a los sectores, a los grandes sectores de la población dominicana. Esa es la crítica que yo tengo que hacer. Sí, pero la necesidad que se da en ese momento, porque hay que también analizar que luego de la Segunda Guerra Mundial se diseñó una política a nivel mundial basada en los criterios y posiciones señaladas por John Maynard Keynes, aquel economista que es decir, él planteó problemas puntuales en ese momento, Luis Montero, eran problemas puntuales y que había que darle solución, y la política diseñada y aprobada keynesiana era que el Estado tenía que tener ciertos niveles de participación en la economía. Eso fue un problema también que conllevó a un Estado que se le llamó el Estado del Bienestar. Era una situación en la cual habían programas sociales, y esos programas sociales iban en beneficio de la inmensa mayoría de la población. Por eso es que en ese momento, es decir, ya cuando Trujillo, esa política keynesiana se fue aplicando hasta que se implantó como una política de todos los países de América Latina, República Dominicana y en el mundo, también en Europa. Eso fue de predominio en la política keynesiana en cuanto a cómo tratar esa crisis. Es decir, cómo superar la crisis que se había generado a partir del momento en el cual se termina ya la guerra mundial. Eso es el plano económico, porque en el plano político se inaugura lo que fue a partir de 1949, 45, luego de la guerra mundial, se inaugura lo que fue la Guerra Fría. Eso en el plano político y geopolítico, pero en el plano económico lo que predominaba era esa política keynesiana, que luego ya en los años 70 había cuestionamiento, porque el sector empresarial, como bien usted dice, es un sector que se benefició de ese neoliberalismo. Es decir, ellos no pueden protestar y rechazar el neoliberalismo porque los empresarios son los grandes beneficiarios de esa política neoliberal que se fue aplicando a partir de los criterios y los señalamientos que hizo aquel equipo que se formó en Estados Unidos, eran llamados ellos los Chicago Boys. Es decir, ese grupo que amarró toda esa política y que la fue implementando paulatinamente en varios países,
En Chile se aplicó mucho con el gobierno de Pinochet, porque hay que tener claro que y por eso yo digo que nosotros tenemos que ver cómo ha repercutido y cuáles fueron las consecuencias que trajo esa política neoliberal para los pueblos, que ahí es que vino el problema, que los pueblos empezaron a protestar porque vieron que su situación económica iba empeorándose, pero eso iba en beneficio, a pesar de que perjudicaba a los sectores populares y más deprimidos a los trabajadores, sí beneficiaba al sector empresarial, porque el sector empresarial se fue adueñando de todas las empresas. Porque ¿qué es lo que plantea el neoliberalismo? Plantea la privatización, plantea la defensa de la propiedad privada. Es decir, plantea que el sistema capitalista debía tomar otro rumbo, otro camino, pero que abandonara esa política que habían implementado. Por eso es que los programas sociales se van limitando, se van eliminando para darle cabida a una situación en la cual la población se ve desvalida y dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? A protestar. Tenemos una pregunta de un televidente que nos pregunta cuáles son las ventajas y las desventajas del neoliberalismo y cuáles países de la región de Latinoamérica son neoliberalistas y si le ha funcionado esa política económica y social. Pero eso vamos a Después de la pausa, el profesor contestará esas interrogantes. Una pregunta. Deseándole una feliz Navidad para todos y un buen comportamiento en este mes de diciembre donde hay mucho consumo de alcohol y de fiesta. Manejen con prudencia, señores. La prudencia es tan necesaria para vivir. Eduquémonos mucho más, porque no basta con ir a la escuela, no basta con ir a la universidad, pero sí poner en práctica lo aprendido. Al manejar, por favor, controla a los choferes. No importa que usted no haya ido a una universidad, si usted tiene un guía en la mano, usted tiene una responsabilidad mayor. Continuando con el desarrollo del programa, tratando los temas neoliberalismo en América Latina y cómo afecta o cómo favorece la República Dominicana esta política económica y social. Sí, hay que tomar en cuenta una pregunta que dejaste en el aire, pero muy importante, sobre el problema de la repercusión que ha tenido y la importancia de ese neoliberalismo en algunos países latinoamericanos y cuál ha sido el éxito o la posibilidad en algunos países de que esa política neoliberal haya dado resultados fructíferos. Muchos señalan que ese neoliberalismo donde funcionó y se aplicó y tuvo resultados positivos fue en Chile. En Chile, pero en el Chile de Pinochet, es decir, aquel Chile donde lo que regía y dominaba era una dictadura. Porque debemos de analizar, hablando de dictadura, que ese proceso que se dio en América Latina, donde a partir de los años 60, 70 y ya a mediados del 80 predominaban dictaduras, fueron favorecidas también con esa política que se iba aplicando. Sin embargo, ya entrando la segunda mitad de la década del 80, ya había que cambiar toda esa estructura de dominación que se ejercía en América Latina. Y por eso es, incluso aquí lo inauguramos en 1978,
con la semidictadura que tenía Joaquín Balaguer. Había eso que eliminarlo. Y nosotros inauguramos todo ese cambio democrático en 1978 con el triunfo del PRD, que abrió las puertas de las cárceles que estaban repletas de presos, y en el exterior había muchos exiliados. Es decir, que hubo esa situación que se manifestó en ese periodo, donde había que hacer cambios, porque no hay que los cambios se hacen, es decir, no que son que es rutinario, porque hay que hacer, no, es que las circunstancias, las situaciones que se van generando provocan y hacen que los cambios lleguen, se actúe, es decir, ese neoliberalismo no es casual, era que había que romper con lo que era esa política que se venía aplicando desde los años 40 y que seguía otro rumbo, otro derrotero y otros senderos, y todo eso había que eliminarlo y llegar a un proceso en el cual el sector privado sea el sector dominante. Profesor, pero ¿esto beneficia en sí, beneficia al Estado o lo desfavorece? Eso lo desfavorece en el sentido de que, por ejemplo, en este caso, si se privatiza, como es la política que se está aplicando y que se sigue aplicando ahora en este gobierno, porque eso ahora lo que pasa es que tiene otro rostro, es decir, otro nombre, se le ha adornado con lo que es alianza público-privada, y se le ha puesto también el fideicomiso. Son dos procesos en los cuales se está tratando de despojar al Estado de las empresas que maneja y que controlan. Es decir, nosotros debemos estar claros, existe un capitalismo y nosotros vivimos en una etapa capitalista. Entonces, en esta etapa, el capitalista, el empresario, quiere tener todos los medios de producción en su mano, porque un sistema implantado en ese norte, es decir, ese es el norte de ellos, ese es lo que lo guía, ser los dueños de todos los medios de producción, ¿Y de producción en el sentido de las fábricas, las empresas y todo lo que sea rentabilidad, donde haya rentabilidad, donde haya dinero, porque lo del capitalista es ganar, es decir, ganar, ganar y más ganar. Entonces, ¿cómo se ve el Estado perjudicado? Porque esas empresas que debían de estar al servicio de la población están al servicio de un grupo de empresarios que se han beneficiado de esa política neoliberal. Profesor, el profesor hoy mandó un video. No tenemos noción del contenido del video, pero vamos a escuchar el video del profesor hoy a ver cuál es la inquietud o motivación de él. ¿Qué usted considera? Sí, claro. Thank you del video, por favor. Sí. Hola, vamos a hablar un poquito, muy brevemente, del neoliberalismo como doctrina económica y social. El neoliberalismo, la palabra neoliberalismo suena bien, es una palabra, digamos que bonita, que sin embargo alude a un fenómeno bastante feo y bastante incómodo, nada menos que la doctrina económica y social, del sálvese quien pueda, del desamparo, del achicamiento del Estado, del individualismo. Pretende que el Estado sea pequeño y que esté básicamente al servicio del empresariado, de los emprendedores, entre comillas, podemos hablar de eso en otro momento, y del individuo en cuanto tal. Pretende un Estado pequeño, no solamente por la cantidad de empleados que tenga, sino también por sus funciones. Todo debe ser privatizado. Es la doctrina de la privatización de todas las funciones, no solamente de las empresas del Estado. Comenzó a practicarse en los 70 en América Latina con Pinochet, es la doctrina de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan. Por supuesto, ellos como expresión política y ejecutoria de una doctrina elaborada a mediados del siglo XX, poco menos que a mediados del siglo XX. Pretende que el crecimiento económico en manos privadas va a derramar hacia los pobres bienestar, economía, dinero, recursos, y ese sería su consuelo. En la práctica es una doctrina que apuesta y tiene como resultado principal
la situación de la desigualdad entre las personas. Esta doctrina hoy fue tomada de manera radical, a veces obscena, por un candidato que finalmente resultó triunfante en Argentina, el señor Milei, que pretende achicar el Estado a niveles insospechados y hasta tremendamente, digamos que inaceptables. El argumento principal de los neoliberales es que el Estado es ineficiente administrando la cosa pública. Aquí, naturalmente, ineficiente porque si hay políticos corruptos e ineficientes ellos mismos, pues naturalmente que va a resultar en fracasos. Por supuesto, en Dominicana lo hemos practicado también. El destape principal ocurrió a partir del 1997, cuando se privatizaron prácticamente todas las empresas del Estado, por cierto, a precio de vaca muerta. Esto contribuyó muchísimo con la desigualdad en el país. Todas esas empresas que habían pasado a manos del Estado porque fueron propiedad del tirano Trujillo fueron privatizadas y se quedó prácticamente solo el Banreservas, que sigue siendo del Estado. Y fíjense, recientemente se publicó un trabajo que dice que el Estado, el banco mejor de la República Dominicana era el Banco de Reserva, lo cual demuestra que no es verdad que el Estado sea por naturaleza ineficiente. Las consecuencias del neoliberalismo cuando se aplica a fondo son terribles. En Chile creció la economía, pero creció también la desigualdad. En Chile gran parte de la educación es privada. Eso es lo que pretende hacer Milei, radicalizándolo aún más en Argentina. Salud privatizada, educación privatizada, no hay seguridad social prácticamente. Es decir, es que el pez grande se coma al pequeño. Esta doctrina de el sábese quien puede es enemiga a rajatabla del colectivismo, del cooperativismo, de la economía asociativa y no digo yo del socialismo, que es que sería el sistema por excelencia de relaciones colectivas, aunque el socialismo puede adoptar muchas formas. Así que el neoliberalismo es una desgracia que está acogotando el mundo hoy todavía y contra el cual deberíamos rebelarnos. No se trata simplemente de decir que el Estado lo maneje todo. Es decir, quienes nos oponemos al neoliberalismo no nos oponemos a la empresa privada, que conste. Lo que no podemos permitir es que la empresa privada sea la dueña absoluta de todo y que tengamos un Estado para la desregulación, cuando el Estado por definición implica regulación en función de las necesidades del colectivo, de los más pobres, de los más vulnerables, y evitar que la sociedad se hunda en la desigualdad total y en el desamparo total. Así que hay que rechazar el neoliberalismo como doctrina y sustituirla y preferir una doctrina económica en la cual no haya espacio para el desamparo de la gente. Por supuesto, siempre apostando al desarrollo, al crecimiento, pero también a la igualdad. Muchas gracias. Correcto. Escúchame, yo en una descarga emotiva, yo coincido precisamente un 100% con el planteamiento de Ulloa, que coincide con Cabrera. Aparte que Cabrera es más académico, lo explica de manera más académica, Ulloa aterriza un poco más y hace señalamiento. Yo soy partidario precisamente de que el Estado tiene que intervenir en el área estratégica de los gobiernos y no delegar el poder económico único y exclusivamente al sector empresarial, porque si se hace así, el empresario solo piensa en el empresario y no cree en la grande mayoría que es la que vende su fuerza de trabajo. Coincido un 100% con ese planteamiento y se conjuga una vez más la idea fundamental de que con
el surgimiento de la corriente instrumentalista, el Estado pasa a ser regulador. Lo que pasó en República Dominicana con las empresas estatales que estaban en manos de Trujillo fue que hubo una mala administración. Si el Estado hubiese dado muestra, si el gobierno de Balaguer hubiese dado muestra de eficiencia y capacidad, esas empresas que heredamos de Trujillo no hubiesen quedado en manos de sectores políticos que lo que hacían utilizar esa empresa para crear botellas y precisamente generar una acción de motivación al sector que debe obtener los resultados y pluralidad de los resultados de esa empresa. Entonces coincido un 100% con Ulloa y con usted también con relación al tema del neoliberalismo, que es sinónimo de criminalidad, y como usted señala, hoy se está vistiendo, el gobierno de Luis Abinader lo ha vestido de otra forma, le ha dado una connotación diferente a la privatización de las empresas con otro nombre, donde el Estado es único y exclusivamente el que vigila y precisamente, pero es responsable de si esa empresa tienen déficits, el Estado que tiene que resolver el problema de ese déficit en la empresa público-privado. Ese acuerdo público-privado, precisamente el efecto recae sobre el Estado dominicano, y no debe ser así, pero eso es sinónimo también de neoliberalismo. Así es, ahí tuvimos el parecer del profesor Luis Ulloa, Luis Montero, y seguimos con el desarrollo de estas cátedras en televisión. También ustedes como televidentes tienen derecho a opinar y a hacernos llamadas para hacer preguntarle a los profesores que tienen una vasta experiencia en estos temas. Y otro televidente nos hace la pregunta de cómo se conecta la posmodernidad con el neoliberalismo y la revolución industrial. Es un tema a desarrollar con mucha amplitud, debido a que coinciden, es decir, esa cuarta revolución industrial que se inicia en estos últimos años con los avances tecnológicos, está relacionada y con el tiempo coincide con lo que es la posmodernidad y el neoliberalismo. Porque esa posmodernidad se inicia con fuerza a partir de la década de los 70, 80 y 90, es decir, y tiene todavía auge muy importante en la actualidad. Es decir, y el neoliberalismo también, es decir, la coincidencia de procesos que se dan a nivel de lo que son las sociedades que vivimos con una situación de inquietud, porque hay mucha incertidumbre en cierto sentido de cómo va, hacia dónde vamos. Ahí que el hombre y el ser humano, me refiero a hombres y mujeres como seres humanos, nos produce como esa inquietud. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué caminos? ¿Cuáles son los senderos, los caminos que nosotros debemos trillar? Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, vemos que hay una confluencia en el momento actual de esos tres temas. Cuando hablamos de posmodernidad, cuando hablamos de neoliberalismo, o cuando hablamos en este caso de la cuarta revolución industrial, porque esos son temas que tiene al mundo, lo tiene en expectativa, qué va a pasar. Y Luisa Luciano hizo una importante exposición acerca de la inteligencia artificial, que es uno de los elementos fundamentales de lo que ha sido la cuarta revolución industrial. Es decir, cómo nosotros, los humanos, vamos a responder y a aceptar esos cambios que se vienen produciendo en las últimas décadas. ¿Qué repercusión va a tener? Por ejemplo, muchos se preguntan, en el trabajo, ¿vamos a seguir con los mismos esquemas de trabajo? ¿Cómo eso va a provocar desempleo? Ahí veo que
Bill Gates, por ejemplo, dice que a la gente va a tener que llevarle su sueldo a la casa, es decir, que no va a tener que ir a trabajar. Es una buena noticia, eso es una buena noticia, es decir, que porque a la gente definitivamente no le gusta trabajar, pero sí le gusta mucho gastar. Porque ya hay el teletrabajo, ya tú puedes en tu casa a trabajar, no hay necesidad de tú gastar transporte, gastar comida, gastar en cuanto a tu arreglo, porque tú en tu casa estás de una manera mejor. Y ya más puedo cómoda. ponerme de que los cabellitos más derechitos y cosas, Sí, ¿no? sí. Y la Sin robótica, necesidad del salón. ya los robots te operan, Luis. Sí, ya la medicina se ve ese proceso, que no hay que tener ni que un bisturí y empezar a abrir una persona para poderlo operar, sino que hay todo un aparato donde está conectado y está dirigido por computadora, y que hace funciones como si fuera el ser humano. Esto es lo que va a despertar a que las personas sientan la necesidad de aprender un conocimiento nuevo. Porque, ok, el teletrabajo, pero lo tiene que hacer una persona en la casa. Sí. El trabajo no se va a hacer solo porque lo ponga un robot, sino que una persona va a tener que operar ese robot. Y eso va a hacer que el camarógrafo, ya que él opera una cámara, pero ya va a tener una forma de programarla y que ella haga el trabajo que él le dicte. Cabrera, ¿no sería eso un mundo mecanizado? Mire, en el caso de CNN, ya CNN no utiliza camarógrafo. No, CNN lo que hace es, y si ustedes ven los programas que ellos pasan, es que tienen cámara instalada, que esa misma cámara sola, y claro, con un proceso de programa computarizado, van estos programas así como el de nosotros, lo va grabando y lo va transmitiendo. ¿Y los camarógrafos? No hay camarógrafo. Entonces hay que legislar para que esa acción de modernidad, en lugar de desplazar al hombre, el hombre que es desplazado, hay una disposición que garantice que ese hombre tenga un lugar donde cobrar. Pero ahí es donde el Estado debe entrar con una educación mejorada, porque eso hace que la deficiencia que tenemos en la educación o los ministerios que le corresponde modernizar, porque muchas veces estamos viviendo en el siglo pasado, cuando ya la tecnología y la modernidad va tan adelantada, que estamos en un mundo desconocido prácticamente, porque estamos todos aprendiendo. Es más fácil para una persona joven aprender a utilizar equipo tecnológico, es mucho más fácil que una persona ya adulta. Sí, por eso es que se ve claro que el ser humano ha tratado de irse superando, de ir adquiriendo nuevos conocimientos, pero a la vez también eso provoca que nos vayamos adaptando e integrando a ese proceso, porque lo que sucede es que no podemos soslayar y pasar por alto lo que son los cambios. Es decir, los cambios llegan y las sociedades tienen que irlo asimilando. Sí, Cabrera. Y creando las condiciones para que los pueblos, los trabajadores, los empleados se vean en la necesidad de ocuparse en otras acciones, porque no es que la máquina funciona sola, es que tiene que haber un mecanismo donde ese trabajador que está desplazado en esas funciones que realizaba obtenga otro tipo de funciones, es decir, otro tipo de desempeño en lo que es su ritmo de trabajo. Porque no podemos pasar a un mundo eminentemente automatizado. Es necesario que ese mundo automatizado tenga autómatas que manejen esa máquina, ¿verdad? Porque de lo contrario estaremos abocando este mundo a un todo caótico, donde la máquina suplanta al hombre y donde el hombre no tiene fuente de trabajo. Y si se da la revolución del hombre es difícil, porque el hombre se va a sublevar y va a destruir todas las máquinas, todas las herramientas, si lo dejan sin trabajo, sin empleo. No, porque ya hay más conciencia, Montero. No era en la época aquella del cartismo, que había menos conciencia
y había menos formación, y entonces se creía que las máquinas eran las que provocaban la miseria, esa situación de miseria, de abandono en que se encontraban los trabajadores. Por eso era que se destruían, ese movimiento que se dio en Europa, que se llamó el cartismo. Eso no puede suceder. Por ejemplo, en algunos hoteles, en Japón y en esos países desarrollados, quienes reciben y hacen las funciones ahí no son personas, son robots, y te dan los servicios y son efectivos, están programados para eso. Es decir, que eso no se puede. Es que nosotros tenemos que irnos adaptando a los cambios, porque esos cambios son necesarios. Cabrera, tú metes una moneda, yo he visto varios países que tú metes una moneda y precisamente tú pides un servicio, el servicio te llega a la mesa. Claro, es un avance. Es un avance. Eso es para facilitarnos un poco más la vida. Lo que pasa es que la humanidad tiene un temor de que la mano obrera va a desaparecer. No es posible que eso desaparezca, porque siempre va a haber alguien que opere esas máquinas y no vamos a desaparecer los humanos. Vamos a convivir con esa tecnología avanzada y vamos a aprenderla y aplicarla, porque es muy cómodo. Digo, las mujeres somos muy cómodas cuando usted ya no tiene que fregar un caldero con fuerza y usted lo entra en una máquina y le sale limpio, o una lavadora ya donde la ropa le sale planchadita. Eso es parte de la modernidad, ¿verdad? Claro, son avances. Son avances tecnológicos que el ser humano tiene que ir adaptándose. ¿A usted a las mujeres les gustaría eso, ¿verdad? Para no usar la lavadora, ¿verdad? Bueno, definitivamente eso yo le agradezco al que inventó esa maquinita inmensamente. Él hizo una hazaña de la vida, porque la ama de casa necesita mucho de ella. Por ejemplo, en la agricultura, ahora para fumigar, ya no se necesita una avioneta como usted veía antes en los campos, que quizá usted llegó a ver, sí, avionetas que eran las que fumigaban. No, ahora se coge un dron. Y lo baten, sí. No, ahora con drones. Es decir, ese dron se va a poco y fumiga. Es decir, son mecanismos que favorecen en cierta medida al ser humano. Sí, pero como el Estado, porque nos estamos enfrentando a la deuda sobre deuda. Cada gobierno que viene lo que hace es tomar préstamos y endeudar más el país. Cuando estas tecnologías que son costosas llegan a países, por ejemplo, subdesarrollados, ¿cómo los estados van a enfrentar estos temas? Eso son una situación que se van generando paulatinamente, porque no es que esa tecnología se va a imponer de manera abrupta, sino que es un proceso, y cada nación, cada país la va adquiriendo, la tecnología nueva, acorde a su situación económica. Aquí no se puede implantar muchas de las cosas que ya se están viendo en países como los europeos, como Estados Unidos, como Japón, como China, porque no estamos en ese grado de desarrollo, y no podemos nosotros tampoco creer que sin tener también, porque hay otra cosa que uno a veces analiza pero no toma en cuenta, es la preparación, la formación de profesionales, de científicos, de técnicos que puedan irrumpir y tener un papel fundamental en lo que es el desarrollo de esa nueva tecnología, porque nosotros tenemos una debilidad, y es el proceso de creación de patentes. Aquí es muy pobre, aquí nosotros tampoco tenemos un nivel de investigación adecuado. Es decir, son países esos que han logrado esos cambios y esos avances, son países que invierten en educación, invierten en materia científica, tienen miles de millones que están a disposición de los investigadores y que van creando nuevo conocimiento y nueva tecnología, porque la tecnología no es más que la ciencia aplicada a lo que es la creación de instrumentos. Entonces nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel. Nosotros lo que hacemos es, aquí en el país, que captamos y traemos, es decir, importamos la tecnología y los avances que se logran en esos países desarrollados. Sí, Cabrera, en una ocasión
nosotros llevamos una propuesta al ayuntamiento. Esa propuesta se diseñó en combinación con un ingeniero electromecánico. La propuesta tiene que ver sobre un instrumento que tiene que ver sobre el depósito de basura, recogida de basura a través de un sistema eléctrico. Esa propuesta la hicimos llegar al cañero para que nos recibiera. Yo obviamente estaba Cinta Esteve en el ayuntamiento, vicealcaldesa, y todavía nosotros estamos esperando que el cañero nos reciba para nosotros mostrarle cómo funcionaba el depósito soterrado y que tiene que ver con el tema de la recogida de basura. O sea, hay viejos paradigmas que en determinado momento son obstáculos al surgimiento de nuevas modalidades, y eso es un cuello de botella, ¿verdad? Es difícil porque es que aquí Montero y Luis, el público televidentes, aquí no hay una cultura de la tecnología, de la investigación, del avance en cuanto a proyectos que vayan en favor y en beneficio de la población. Porque aquí en el país lamentablemente no estamos a ese nivel. No estamos a ese nivel. Entonces, pero debería el gobierno invertir porque por ejemplo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo muchos estudiantes nos quejamos de la falta de laboratorios prácticos para desarrollar el conocimiento. Cuando un profesional tiene una categoría avanzada de aprendizaje, tiene que irse a otro país a hacer maestría, a adquirir nuevo conocimiento. Entonces, perdemos ese profesional, porque si usted se va a un país a aprender y allá se le facilita mucho más la vida, pues se va a quedar en otro lugar. Eso lo perdemos nosotros. Entonces el Estado Dominicano debería crear esas condiciones, aunque sí es costoso, pero para eso vivimos en una política de impuestos y cosas que realmente no sabemos para dónde se van esos fondos, porque no hay la tal inversión. El problema es que debemos fijarnos si hay una política dirigida a incentivar la investigación. Cuba es un país más pobre que nosotros. Cuba es mi modelo. Y Cuba tiene más de 200 institutos de investigación Y médicos de mucha calidad. Y tiene alrededor de 20.000 investigadores. Entonces, un país que tiene más precariedades económicas que República Dominicana. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque no hay voluntad, no hay la decisión de que nosotros desarrollemos ese proceso de investigación, de desarrollo que es necesario. Entonces, es un problema de política gubernamental. Ahí tenemos una MESI que debía de preocuparse por eso. Es decir, que no hay esa actitud. No hay una actitud de colaborar, de investigar, de dar apoyo. Cabrera, y el modelo de Infotec, en una ocasión, la institución en que yo laboraba, CAJEFI, INCAT, yo le decía al director, que se llama Mariano Escoto, que nosotros debimos de establecer relaciones con Infotec, porque Infotec tiene una modalidad y está calificada como ISO 9000. Infotec es una entidad de calidad. ¿Por qué el sector privado no toma en cuenta, el sector público no toma en cuenta los modelos de Infotec para precisamente encauzar, establecer la experiencia de uno para encauzar el desarrollo y precisamente para preparar a los maestros? Señores, hemos llegado al final del programa. Este tema es extenso y tenemos que tratarlo en varias carpetas, porque una sola no basta, una hora no basta para definir tanto conocimiento. Será hasta el próximo martes. Esperemos que nos sintonicen como siempre. Pasen una feliz Navidad. Bueno, no que la pasen, que es el inicio de una feliz Navidad, que ya que todos estamos felices, ¿verdad? Porque llegó la época navideña. Correcto. Profesor Miguel Cabrera, Luisa Luciano y el señor Luis Montero.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. No. Ya, se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. La cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos. Vívelos a través del programa sociocultural Eric on TV Show, todos los sábados, por Telecanal 28. Entrevistas, reportajes y temas de actualidad lo puedes ver en Caprichosa TV con Luz María García los miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde por Telecanal 28. Lagarto Internet Group llega a tus clientes con la mejor calidad en tus streaming para radio o tu canal de televisión. Lagarto Internet Group, 11 años con el mejor servicio y los mejores servidores. Radio streaming, plan Radio Gol, desde $15.99 con 900 oyentes y la más alta calidad en audio. Video streaming, 300 espectadores, ancho de banda ilimitado, calidad digital, certificado SSL, desde $34.99. Lagarto Internet Group, comunícate con nosotros en República Dominicana, 849-201-4656 y vía WhatsApp en Estados Unidos 1646-583-1133 o conéctate a nuestra página web hostlagarto.com. Lagarto Internet Group. Lagarto Internet Group. Que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Hoy conmemoramos el 65 aniversario de la INABUJA, orgulloso de los avances mostrados en estos 3 años de gestión, acompañados de un gran equipo de hombres y mujeres que ofrecen servicios de calidad a la ciudadanía. En estos 3 años hemos logrado impactar a más de 20.000 personas distribuidas en 57 comunidades con nuestra oferta académica y el acompañamiento para la formalización de MIPYMES. Esto nos obliga a continuar trabajando en beneficio de todo el sector textil de la República Dominicana. Agradecemos al presidente Luis Abinader la confianza depositada en nosotros en este proceso de transformación y reestructuración de la institución. En INABUJA hemos cambiado y seguiremos cambiando. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.